mentions your name. Sing every day, it's you I live for. Every day I walk with you, it's you I live for. Every day. Que sea una fuerte ofrenda para esta iglesia a raíz de esta presentación. Amén. Ya me chivé. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Es muy emocionante regresar al Mundo de Fe Cancún. Y me encanta platicar la historia como llegué aquí y me da mucho gusto que el pastor se acuerde siempre. Y esto tiene que ver mucho con lo que voy a compartir ahora, así que no le voy a quitar más que un minutito para platicarle y para que se dé usted cuenta de lo importante es que esté usted el día de hoy aquí. Hace un poco de más de 3 años y medio vivía yo en la ciudad de Chihuahua y creía que lo había alcanzado todo. Yo era muy feliz en mi iglesia, era muy feliz en mi trabajo. Después de muchos años el Señor me había regresado a Chihuahua, que es donde yo siempre había querido estar. Y un día me mueven y me mandan a Cancún y le decía yo a mi pastor, le decía, Roberto, tienes que decirle al Señor que no me puedo ir, que yo me quiero quedar aquí. Y me decía, no, mi chavo. Entonces yo llegué enojado a Cancún y llegué enojado con el Señor porque yo, a pesar de que todo el mundo quisiera venir a Cancún, yo no quería venir a Cancún, pero no por Cancún, ni por la gente, ni por nada, sino que yo quería estar y quería hacer lo que el Señor me tenía haciendo allá. Entonces, de puro coraje, no me congregaba, como si el Señor le pudiera, ¿no? Para que se le quite, para que me extrañe, ¿no? Y no, la verdad es que el Señor y yo teníamos un acuerdo, según yo. Yo soy hotelero de profesión y cada vez que el Señor me iba a cambiar de residencia, unos 3 meses antes, el Señor me hablaba, me levantaba en la noche, era así como que era una rutina, ya sabía ese tono de voz y me decía, Señor, empieza a orar por una iglesia. Y yo empezaba a amar esa iglesia a la que iba desde antes de llegar, entonces cuando llegaba era así como que ¡puf! Mágico, todo se daba, ¿no? Y aquí no, entonces le decía, Señor, pues es que ¿cómo voy a ir a una iglesia? No sé ni qué onda. Y un día le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a una iglesia, muéstramela. Y el Señor me despierta a mitad de la noche y me dice, vas a caminar tantas cuadras y tantas cuadras y tantas cuadras y vas a llegar a un gimnasio. Y junto a un gimnasio hay unas escaleras y cuando abras la puerta vas a ver que esas escaleras están alfombradas. Y cuando subas esas escaleras vas a ver un piso de duela. Y cuando levantes la mirada del piso de duela va a haber unas sillas blancas. Y cuando veas esas sillas blancas y volteas hacia arriba, va a haber un moreno ahí y ese es tu pastor y se llama Lalo. Y le dije, ¿no? El Señor me acosó durante 60 días. Durante 60 días. Y un día tomé la decisión y dije, le voy a hacer caso. Y el día que llegué, encontré el gimnasio, encontré la puerta, encontré las escaleras alfombradas, encontré el piso de duela, encontré las sillas blancas y encontré a mi pastor, que es un gran amigo, que lo amo y que extraño cuando no hablo con él, porque es uno de los mejores regalos que Dios me ha dado. Así que, cuando vengo a este lugar, me encanta saber que cada una de las personas que están aquí son consecuencia de una oración, porque cuando yo me di cuenta había mucha gente que había estado orando por mí, porque sabían que yo no me congregaba. Y cuando llego a este lugar y veo tantas caras desconocidas, me encanta. Así que yo le quiero pedir que se tome un minuto antes de que empecemos, voltee a ver a la persona que está a un lado de usted, lo felicite y le diga, felicidades, eres el resultado de una oración. Bienvenido a casa. Bendígalo. Aunque no lo crean, en serio, es importantísimo que lo hagamos. Hay mucha gente que está detrás de nosotros y por eso estamos el día de hoy aquí y por eso el Señor nos permite hacer lo que hacemos. Y me encanta ver mucha gente por la que he orado y me encanta ver mucha gente que yo sé que ora por mí también, ¿no? Bueno, hace algunos meses empecé a platicar con el pastor y
ya me había invitado varias veces que viniera a Cancún, había tenido la oportunidad de venir entre semana, no en fin de semana, y me dijo, cuando vengas vienes a compartir. Le dije, órale pues. Y cuando se dieron las cosas, estaba yo contento y le avisé, pastor, ahí voy. Me dice, órale, y entonces le dije al Señor, ¿y ahora qué? ¿No? Y en medio de mi ahora qué, le dije, Señor, dame una señal, y timbró el teléfono en ese momento. Y me dice el pastor, me dice, ¿ya sabes qué vas a compartir? Le digo, no. Me dice, oye, ¿sabes que estamos a mitad de Pescando con Jesús? Me dice, ¿por qué no compartes acerca de la oración? Y le dije, por supuesto que sí. Le dije, por el primera vez me es un privilegio ser parte de este proyecto. Yo soy de casa, aunque no parezco, pero soy de casa. Y me encanta ser parte de este proyecto. Y una de las cosas que me dijo el pastor cuando me invitó a compartir me llamó mucho la atención. Me dijo, es que tú sabes de esto. Y le dije, chis. Pero el Señor sabe que mi corazón es de esto y es algo que con lo que batallo todos los días. Y no batallo, gracias a Dios, ya no batallo por orar, sino que para los que no me conocen, el Señor hace cerca de 6 años, bueno, hace cerca de 7 años realmente, un día me habló y me dijo, un día vas a escribir de mí. Y yo le decía, Simón. Y me lo decía tan seguro, y se lo prometo, cuando le digo que decía Simón, sí, ese día decía Simón porque no se la creía, y le digo, no hombre, Señor, tengo una ortografía espantosa, ¿no? Le dije, ¿tú dónde? Y un día estaba yo en un momento de aflicción y alguien me empezó a mandar unos devocionales, y yo los recibía en mi corazón y los guardaba y los guardaba y los guardaba, y eran unas frasecitas cortitas en un mail muy limpio. Y después empecé a darme cuenta que en la iglesia en la que yo iba allá en Torreón había un grupo de jovencitos que tenían características similares a las mías, porque eran chicos que se congregaban, que su familia no iba a la iglesia, ni sus papás, ni nadie. Y entonces me gustó y empecé a tomar de esas reflexiones y se las empecé a mandar a 7 de ellos. Y de esos 7 se las empezaron a mandar a alguien más, y alguien me escribió de, oye, invítame a tu lista, y empecé a mandarles y a mandarles y a mandarles, y un día llegué a las 500 personas que yo les mandaba devocionales y los saludaba con sombrero ajeno, porque alguien más las escribía, pero yo no sabía quién. Y cuando llegué a las 500, exactamente ese día, se me acabaron los devocionales y yo no tenía nada que mandarles. Y le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Me dice, ¿te acuerdas que te dije que te iba a que ibas a escribir de mí? Ajá. Me dijo, escribe. Y le dije, no, le dije, ¿yo qué voy a saber? Y en ese momento empezaron a llegar mails y mails y mails a mi bandeja de, ¿qué onda con los devocionales? Me urge que me alimentes. Y me pudo tanto que dije, pues 1, 2, 3 y Señor, va y vas, ¿no? Y le dije, más vale que me respaldes porque el que queda mal eres tú, porque yo voy en tu nombre. ¿Sí? El día de hoy tengo el privilegio de compartir el devocional con más de 18,000 personas alrededor de todo el mundo que lo reciben diariamente en su bandeja, y es un privilegio el poder escribir del corazón de Dios y sobre todo ayudar a las personas. Entonces, cuando le comentaba que batallo, es el tratar de transmitirle a las personas cómo llevar una vida en Cristo de una manera cotidiana, y de ayudarle a las personas a tener una vida de oración sin tener que entrar en el típico esquema que todos entramos, en donde cerramos nuestros ojos, pedimos y estamos pensando dentro de nosotros, ¿y si lo hará? ¿Y si me lo dará? Y hace unas semanas el Señor contestó esto. Estaba yo me invitaron a compartir en un congreso de jóvenes en Ciudad Juárez, y el congreso se llamaba Danos México, y teníamos 490 jóvenes que lo que les dijeran estaban como los chicos de Mundo de Fe. ¡Ah! ¿No? ¿Cómo? Y les decía uno, buenas noches, y ellos, y les preguntaba, ¿están contentos? Así estaban, ¿no? Y entonces, bueno, esto se trataba de Danos México, y ellos están con toda la euforia del mundo, ¿no? Así mero. Y lo primero que les pregunté cuando me tocó hacer mi exposición, una palabra antes de terminar el congreso, les pregunté, bueno, ¿y qué vamos a hacer si Dios nos da México?
Y entonces todo el mundo se quedó porque en vez de hacer, se quedaron callados, ¿no? Porque nadie sabíamos qué íbamos a hacer si Dios nos da México, ¿no? Y cuando Dios habló a mi corazón al respecto de esto, yo decía, ¿qué pasaría si nosotros oráramos con la conciencia de que Dios verdaderamente va a responder nuestra oración? Y esto es un ejercicio bien difícil, porque se lo digo todos los días. A mí me ha tocado tener el privilegio de orar por personas que han sanado inmediatamente de cáncer. El Señor me ha llevado a orar por muertos que se levantan y reciben a Cristo en su corazón, pero la mayoría de las veces son cosas que son movidas por el Señor más que por mi fe, ¿no? Porque si yo planeara ir a un lugar o meterme en un hospital y empezar a orar por las personas y tener la convicción de que Dios los va a sanar, yo creo que la mayoría de las veces no lo he hecho porque me ha movido el pánico de saber qué va a pasar si Dios escucha mi oración. ¿Sí? Yo me acuerdo que fuimos a San Luis Potosí y yo no pude orar por una persona porque decía, Señor, qué compromiso tan grande, si tú lo sanas enfrente de mí. Era un cuate que tenía meses parapléjico y le decía, ¿qué onda si lo levantas ahorita? Y les tengo que confesar, no oré porque tenía miedo. Y la pregunta del millón siempre es cuando vamos a orar, es que no sabemos qué va a pasar. Y vamos y lo declaramos. Cuando yo me convertí en los 90s, yo tenía 11 años y estamos en las épocas en la iglesia de entre más fuerte lo grites, más te escucha el Señor, ¿no? Y la gente se levantaba llena de emoción, pero realmente no pasaban muchas cosas, ¿no? Hoy en día estamos en una época en donde conocemos más y más y más de la palabra, pero no la llevamos a práctica. Y cuando le empecé a pedir al Señor que me mostrara qué onda con la oración, me recordó la palabra en Santiago 4 que dice, y no recibes porque no sabes pedir. Dice, y porque la mayoría de las veces pides para tus deleites. Y le decía, bueno, Señor, pero yo no te estoy hablando de pedir, yo te estoy hablando de orar. ¿Qué voy a hacer si tú realmente me escuchas? Y entonces me dijo el Señor, ¿no te das cuenta que la mayoría de las veces, si le estoy hablando de mí, ahora sí que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia? Me dice, pero ¿no te das cuenta que la mayor parte de tus oraciones tienen que ver con algo que quieres de mí? Y que antes de decir buenas noches ya estás metido en el duro y dale y por favor y dime qué onda, ¿no? Y entonces le digo, Señor, pues es que ¿qué vengo y te digo si estoy orando por amor a las personas? Y anoche estábamos platicando el pastor y yo, y le decía yo al pastor, ay, pastor, es que tuve que cortar mi comunicación con alguien por honrarla y no decirle algo que fuera incorrecto. Y me dice el pastor, son dos cosas distintas. Una cosa es que cortes la relación o la comunicación por no deshonrar a esa persona, pero no tiene nada que ver con honrarla. Y así me habló el Señor, me decía, una cosa es que vengas delante de mí y una cosa es que realmente te des cuenta de quién soy yo y que me pidas por amor a alguien, pero otra cosa es muy distinta, es que la ames y que vengas en oración delante de mí. Y le dije, ok, qué bueno que me lo aclaraste, Señor, pero estoy exactamente en donde mismo que donde empezamos, ¿no? Entonces, el Señor me llevó a una enseñanza muy interesante, que me hablaba de cómo son preparados los rabinos. ¿Usted sabe lo que es un rabino? ¿Sí? El rabino es aquel que era el sacerdote en la iglesia judía en los tiempos del Señor, en la época de Galilea. Y habla la historia, porque no habla la Biblia en específico de esto, que la enseñanza judía empezaba a los 6 años, sobre todo para los varones, o más bien a los varones. A los 6 años empezaban a ser instruidos en la Torá. ¿Usted sabe lo que es la Torá? ¿No? La Torá es lo que usted y yo conocemos como el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, ¿qué más sigue? Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Eso es la Torá. En la práctica, la Torá significa de la raíz, es de donde viene todo. Algunos judíos lo mencionan como la enseñanza, y una definición que me encantó
que usan los judíos mesiánicos le llaman el camino, y es en donde está contenida toda la ley. Entonces, de los 6 años a los 12, los niños judíos eran instruidos en la Torá. Y esto quería decir que tenían que aprenderse la Torá de memoria. Recitaban palabra por palabra, por palabra, por palabra. A este periodo le llaman Beit Torah. Es el tiempo en el que aprendían la Torá. Y esto aplicaba para todos los varones del pueblo de Israel. Imagínense nada más usted y yo que nos tuviéramos que memorizar todas las descendencias, ¿no? Es divertidísimo, números, ¿no? Y estas son las, ¿no? Bueno, ellos sí tenían, yo creo que les dieron suficientes años para aprenderse las descendencias. Después de esto, cuando llegaban a sus 12 años de edad y hacían lo que era su mitzvah, ¿no? Que era la confirmación de que eran hombres, la mayoría de los niños judíos lo que hacían era que se dedicaban a aprender el oficio de su familia. Si su papá era carpintero, los hijos eran enseñados a ser carpinteros. Pero solamente una parte, los que mejor desempeño habían tenido durante su periodo del Beit Torah, los que habían recitado sin errores, los que tenían una actitud excelente, los escogidos, ahora sí que los mejores, se les daba una segunda oportunidad y eran preparados para poder ser instruidos en lo que le llaman el Beit Talmud. Y el Beit Talmud era exactamente la segunda parte del Antiguo Testamento que conocemos, que va desde Josué hasta Malaquías. Y ahora estos cuates empezaban y se tenían que memorizar desde Génesis hasta Malaquías y se lo tenían que saber de memoria. Y yo decía, órale, hermano. Cada rato le pregunto al pastor, pastor, ¿cuál es la palabra que se trata de más o menos así? ¿No? Y él empieza a adivinarme y le digo, no se preocupe, ¿no? Porque no damos. Imagina, estos cuates se lo saben de memoria. Y una de las cosas que hablan los documentos que estaba yo revisando para preparar esto, decía que eran la preparación de su vida, y es en donde aplica la palabra, donde dice, no se apartará esta palabra de tu boca, porque si así la repite todos los días va a llegar un momento en el que la va a vivir. Entonces estos chavitos eran súper chavitos, porque primeramente sí le hicieron. Nosotros batallamos con el 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Imagínense aprenderse todo el Antiguo Testamento, y nada más eran unos cuantos, y sobre todo imagínense la carga emocional que requiere. Primeramente aprenderse todo el Pentateuco. Número 2, aprenderse todo el Talmud y ser bueno, porque no era el aprendérselo. De los primeros 1000 a lo mejor pasaron 15, y de esos 15 venía la segunda responsabilidad. Cuando llegaban más o menos a la edad de 15, 16, se acababa su tiempo del Beit Talmud, y en ese entonces solamente los mejores de los mejores se les daba la oportunidad de entrar al Beit Mishnah. ¿Y qué es el Beit Mishnah? Esto es muy sencillo y le voy a poner una pausa para que tengamos una idea. Los rabís o los rabinos de aquel entonces, que son como los pastores de hoy en día, cada uno tenía una manera personal de interpretar o entender la ley. A esa manera personal de entender o interpretar la ley le llamaban el yok. Era el yok del pastor, del rabino. Es como la doctrina que nosotros conocemos, ¿no? Y una de las cosas es que cada rabino era bien celoso de su yok, era lo que le identificaba, lo que le daba la personalidad. Y entonces, lo que hacía a este yok, este pastor con su yok, era que cuando tenía un discípulo, él se aseguraba que este discípulo aprendiera su yok para que continuara la manera o la doctrina que él tenía, y que ese discípulo fuera exactamente como el rabí que lo estaba instruyendo. Entonces, cuando los jóvenes terminaban su tiempo en el Beit Talmud, los mejores de los mejores eran escogidos y les era autorizado ir con un rabino y preguntarle si podía ser su discípulo. Dice, la palabra discípulo en los tiempos bíblicos significaba ser instruido en el gobierno. Todos los discípulos eran instruidos para gobernar. Y esto significaba que estos discípulos tenían que dejar su casa, sus amigos,
a su papá, a su mamá, y tenían que dedicarse a seguir al rabino. Y cuando le digo a seguir era, si el rabino se movía, el discípulo iba detrás de él. El rabino no lo iba a andar correteando a él. Era su interés el aprender todo lo que pudiera aprender del rabino. Y era la manera, y era muy rudo. Entonces, cuando este joven había orado y había recibido instrucción de ir a buscar y tenía la autorización de ir a buscar al rabino, iba y hablaba con el rabino, y el rabino le hacía dos tipos de preguntas. Las primeras eran sus preguntas de ¿cuánto sabes de la palabra? ¿Cuánto amas a Dios? Y después de eso empezaba a preguntarle cuál era su opinión acerca de la palabra, para saber si sus creencias y sus opiniones iban alineadas hacia el yoke del pastor, del rabino, para ver si podía en algún momento aspirar a ser exactamente igual que él y poder continuar su obra. ¿Vamos bien hasta aquí? Si se están durmiendo, ronquen para darme cuenta. ¿Sí? Ok. Una de las cosas que me llama mucho la atención es ¿qué diferencia tiene esto de lo que hacemos hoy en día? ¿No? Ahí estamos esforzándonos por ser, imagínense, el que llegaba y le daban la oportunidad de entrar en su Beit Mishnah, era el mejor de los mejores, ¿no? Tenía que saber, era así como que super niño, ¿no? Tenía que saber y poder hacerlo todo, y luego encima de eso era humillado por el pastor, por el rabí, porque ahí era donde me iba a empezar en cero. Y muchas veces hoy en día, en la estructura actual, nos enseñan lo mismo, que tenemos que ser, o que solamente unos cuantos llegan a ser los que están cerca de Dios. Y mucha gente se siente desechada en ese proceso. Pero fíjese nada más la diferencia, y esa es una de las maravillas de vivir una vida en Cristo. Hay una parte de la Biblia, el libro 4 de Mateo, en el capítulo 4 de Mateo, si lo puede abrir, en el versículo 18. Dígame amén cuando esté por ahí. ¿Sí? Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando yo le leí la primera vez esta cita, yo le decía, cuando le hago así, se lo prometo que sí le hacía así. Porque yo decía, ¿quién? Si los judíos no reconocieron a Jesús, ¿a poco yo lo voy a conocer? Ya porque me dice, vente, pues le digo, ahí voy, ¿no? Y decía, ¿cómo le hacen estos cuates para entender que era Jesús y decir, suelto mis redes y me voy? Porque eso es lo que dice, ¿no? Dice, fueron a su casa, le avisaron a su mamá, le dijeron, mamá, nos vemos pronto, me voy con Jesús y escríbeme una postal para saber que sí estás bien, ¿no? Simplemente dejaron todo y se fueron. ¿Y sabe usted por qué? Porque Simón o Pedro y Andrés conocían el proceso, y a lo mejor no reconocieron a Jesús como Jesús, pero sabían que era un rabí, que era un maestro de la palabra. ¿Se acuerda que Jesús había estado, cuando él fue presentado en la iglesia a los 12 años, él fue y estaba platicando con los escribas de la palabra? Y le dijeron, ¿qué andas haciendo aquí? Dice, pues estoy atendiendo los asuntos de mi padre, ¿no? Este cuate les daba clases y esa autoridad se representaba, y él se andaba como un maestro de la palabra. Entonces, Pedro y Andrés, cuando vino un rabí y les dijo, sígueme, ellos sabían que era la oportunidad de sus vidas, porque cuántos se andaban peleando en pasar por sus beits para que un rabí los escogiera. Pero fíjese qué interesante, Pedro y Andrés no estaban sirviendo en la iglesia. Pedro y Andrés no estaban memorizándose el Talmud. Pedro y Andrés estaban haciendo ¿qué? Estaban ejerciendo el oficio de su familia, estaban pescando. Quiere decir que Pedro y Andrés ya habían pasado por el filtro.
y a lo mejor no pasaron del Beit Torah, y a lo mejor no pasaron del Beit Talmud, o en el mejor de los casos a lo mejor ya habían pasado y habían llegado con el rabí, y el rabí simplemente decidió que no tenían lo suficiente para ser discípulos de un rabino, y los mandó de regreso a su casa y los mandó a pescar, como el juego, ¿no? Vete a pescar. ¿Sí? Pero fíjese qué interesante. La Biblia habla y me emociona cuando habla que Dios mira lo de adentro y no lo de afuera. Y una de las cosas más importantes que Jesús vio es que estos dos varones podían ser exactamente iguales a Él, que podían aspirar y aplicar la palabra, como decía Pablo, sed imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Y Jesús vio esa madera y vio ese potencial y dijo, estos dos cuates sí pueden ser mis discípulos. Y no importa que se lo sepan todo, para eso vine yo, a darles el lugar que corresponde para que vengan a ser los apóstoles de mi iglesia. ¿No le encanta eso? ¿Sí? Y esta es una de las cosas, cuando usted viene a una iglesia como aquí, y el día que usted decide hacer de Jesucristo su Señor y Salvador, ¿cómo ando de tiempo? Porque no sé ni a qué horas empecé. ¿No? ¿Me sigo derecho? ¿Voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito? Bueno, una de las cosas que me emociona es, dice en Mateo 20:16, así serán los postreros y los postreros los primeros, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y a lo mejor, gracias a Dios, usted y yo cada día nos damos cuenta de que somos más. Por eso tuvimos que ampliar este salón, por eso los niños se congregan en otro lado, y aún así somos poquitos. Hay muchos chinos que todavía no encuentran a Cristo y que no son alcanzados. ¿Sí? Muchos. Y una de las cosas y una de las ventajas cuando le digo es, tenemos un privilegio de estar aquí porque una de las cosas que nos pasa a nosotros es que a nosotros nos pasó exactamente igual que a Pedro y que a Andrés. Usted y yo fuimos escogidos. No estamos aquí por casualidad. Jesús vino, se paró delante de nosotros y a lo mejor algunos nos dijo 2, 3, 4 y 60 veces como me dijo a mí, pero nos escogió para que estuviéramos en este lugar. Y una de las cosas que tenemos que hacer relacionando esto con la oración es que la gente cree que no sabe orar. Las personas creen que no tienen el derecho de ir delante de Dios. ¿Y sabe qué? Tenemos un derecho legal de estar delante de Dios y de ir y entrar a su presencia, porque Él nos escogió. Si no tenemos esa identidad al momento de orar, nuestra oración va a empezar a flaquear. Fíjese nada más qué interesante. Mucha gente dice, es que yo no soy bueno. A mí Dios a lo mejor no me quiere. Fíjese nada más, ya me perdí aquí. Pero dice en el libro de, fíjese nada más, dice en el libro de Job, capítulo 1, dice, vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjese, si el mismo Satanás tiene derecho de ir a la presencia de Dios y hablarle de frente, ¿usted cree que usted y yo no lo tenemos? Y esta es la primera cosa que tiene que tener en conciencia cada vez, y sobre todo si estamos a punto de empezar a orar por estas personas a las que queremos traer, tenemos que tener una conciencia de que usted y yo tenemos derecho de entrar delante de la presencia de Dios porque Él nos escogió y nos llamó a hacer esto. ¿Sí? Tenemos que dejar a un lado todos esos pensamientos que nos corrompen o que nos engañan o que nos hacen perder nuestro tiempo cuando empezamos y le decimos, amado Dios, tú que eres el Rey del cielo y de la tierra. Y yo siempre le voy a platicar cuando yo empecé a orar. ¿Alguien conoce la historia de Coré? Coré era uno de los ancianos de la iglesia de Moisés, y Coré se empezó a rebelar contra Moisés, y empezó a hacer grilla, como decimos comúnmente, y entonces el Señor se molestó y reunió todo el pueblo, y reunió toda la familia, y le dijo, aquí van Coré, su esposa, sus hijos, su ganado, y entonces el Señor simplemente abrió la tierra y se los tragó, ¿no? Y ahí fue cuando yo entendí la misericordia de Dios, porque yo que empecé a orar y le decía, ay Señor, estoy en tu presencia, y empezaba a ver así para abajo, para ver si no se abría, ¿no? Es en serio. Nosotros tenemos un derecho de estar en la presencia de Dios y tenemos que orar con esa conciencia
de que el Señor tiene misericordia en nuestras vidas todos los días a pesar de que somos pecadores, pero con esa misma autoridad y con ese mismo derecho podemos ir a pedir perdón. ¿Sí? Algunas veces uso el ejemplo de mi sobrino. Tengo un sobrino maravilloso de 4 años y cuando tenía 2, y el Señor lo usó mucho para enseñarme, era de los que rompía algo y se paraban en la esquina. ¿Se acuerdan de los niños que se paran así en la esquina? ¿No? Y luego lo ven así, se ponen donde usted no los vea, pero sí los vea, pero no los vea, pero sí los vea. ¿Sí? Y entonces le dice, ¿qué hiciste? Nada. ¿No? Así nos ponemos nosotros con Dios, a veces que sabemos que nuestro corazón no es el correcto y nos paramos en la esquina donde Dios no nos vea, pero sí nos vea, pero no nos vea, pero sí nos vea. ¿Sí? Las oraciones de la mayoría de las personas no tienen efecto porque nunca entramos delante de Dios y nunca sabemos de lo que tenemos derecho a reclamar. Esta es la primera cosa que le quería enseñar al respecto de la oración. ¿Le quedó claro? Entonces repita conmigo: derecho legal. Cada vez que ore usted, tenga esa conciencia que usted tiene un derecho legal de entrar delante de la presencia de Dios porque usted fue invitado. Y acuérdese, cada vez que escuche usted algo de parte de Dios, que tiene que hacer como Pedro y como Andrés: déjelo todo y vaya a la presencia de Dios. A mí me pasa muy seguido, no le voy a contar mentiras. Orar es medio difícil cuando uno no tiene un corazón adecuado. Y a veces que el Señor nos habla y le decimos: Señor, nomás que se acabe el partido, ¿no? Y se acaba el partido y ahora sí vamos a orar y luego llega uno en frío, ¿no? ¿Le ha pasado? Hay que hacer como Pedro, hay que hacer como Andrés, dejarlo todo y vamos, porque quién sabe qué es lo que el Señor nos tenga que decir en ese momento, y le aseguro que va a ser poderoso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, segunda cosa que es vital para nuestra oración todos los días, y esto se lo estoy diciendo, a lo mejor usted esperaba algo más espiritual de cuando oren, hermanos, ¿no? Nada. Nuestra oración es un culto racional, dice Romanos 1. Romanos 2. Es un culto racional, tenemos que ir con esa conciencia. Fíjese qué importante, tenía yo una pastora en una iglesia que me repetía constantemente, me decía: lo físico tipifica lo espiritual. Y me costó mucha oración aprenderlo y entenderlo, y se lo quiero compartir el día de hoy. Dicen los que saben y los que estudian que normalmente usted y yo, o más bien una persona normal y sana, que hace ejercicio igual que yo, debería de respirar entre 4 y 6 veces por minuto. Y una de las cosas que me encanta es que cuando yo leí esto empecé, y entonces me di cuenta que respiraba muchas más, ¿no? Yo decía, ¿cómo le hacen para respirar entre 4 y 6 veces por minuto? Muchas veces lo hacemos inconsciente, pero le aseguro que si usted los cuenta o pone cuando los que están casados pongan a sus esposas y a sus esposos a contar, a ver si es cierto que respiran 4 y 6 veces por minuto, ¿sí? Pero dicen que los que estamos distraídos, estresados o acelerados, podemos llegar a respirar entre 16 y 20 veces por minuto. A ver, haga conmigo, respira una vez así profundo. Y ahora estírese de un lado, no es cierto, esa es otra, ¿no? Ese respirar corto, ese respirar profundo, ¿nunca le ha pasado que cuando usted respira profundo se relaja? ¿Sí? ¿Nunca le ha pasado que cuando llegan sus hijos, ¿no? Los que tienen hijos, y llegan sus hijos con el 5 de la escuela y le hacen, ¿no? O los que no tenemos hijos, cuando nuestro papá, nuestra mamá o nuestro amado pastor no nos entienden y, ¿sí? Es más, nos toma un minuto, un respiro, es así como que, oxigénate, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? Dicen los que saben y los que estudian al respecto que si nosotros nos oxigenamos adecuadamente respirando de 4 a 6 veces por minuto, ese oxígeno que llega a primeramente a nuestra nariz, a nuestros pulmones, es limpiado, enviado al corazón, nos debería dar lo suficiente para que obtuviéramos por ese oxígeno solamente el 99% de nuestra energía. Ah, ¿verdad? ¿No se la sabía? Pues yo tampoco.
Pero ya cuando me la aprendí dije, ¿cómo está eso de respirar adecuadamente? ¿Y por qué el respirar me da energía? Y después dije, bueno, sí es cierto. Y aprendí hace unos días, tengo unos amigos en Torreón que están esperando un bebé y el doctor les dijo que el bebé que el bebé venía enfermo, y estuve con ellos y cuando les dije, bueno, pues ¿qué tiene el bebé? Me explicaron esto que yo no sabía, que nuestro corazón está compuesto de dos partes. Una parte es la parte que se dedica a bombear la sangre, ¿no? Es el músculo. Y la otra parte, que es exactamente igual de importante, es la parte que toma el aire de los pulmones y le inyecta la sangre. Y esa parte en este bebé no se había desarrollado, declaramos en fe que ya es así, y es la parte vital. Entonces nuestro corazón necesita dos partes, una que recibe el aire y que le inyecta la sangre, y la otra que la bombea para que todo nuestro cuerpo esté oxigenado. ¿Nunca le ha pasado que luego vienen todas las señoras de Mary Kay, que Dios las bendiga, vienen y le dicen, y se le pone blanco y le dice, tiene mala circulación, oiga, pero tengo una crema que le va a ayudar, ¿no? Dije, qué bueno que estas señoras nunca han leído esto, porque entonces se podrían darnos respiración de boca a boca. Eso está muy mal oxigenado, ¿no? Bueno, este es un dato muy importante y quiero que lo guarde, porque de esto se trata. Fíjese nada más. ¿Ya lo guardó? ¿Se lo sabe? Porque el resto se lo voy a preguntar. ¿Cuántas veces tenemos que respirar normalmente? ¿Y cuántas respira usted? Un chorro, no se preocupe. Fíjese, teníamos a Moisés. ¿Todos se acuerdan de Moisés? Bueno, Moisés nació, lo pusieron en el Moisés, ¿sí? Fue criado en la casa del faraón, fue criado como hermano del faraón, se dio cuenta, mató al soldado, huyó, y cuando estaba en este tiempo de 40 años en el desierto, en su propio trato con Dios, se encuentra una zarza, y esta zarza le dice, descálzate porque estás en tierra santa. ¿Lo ha leído? ¿Se lo han contado? Quien no lo haya visto, levante la mano para que el pastor se dé cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo sí los vi, pastor, yo ahorita le paso el dato. Una de las cosas que me encanta, el Señor es bien delicado para hablarle a la gente, para hablarle a su pueblo. El Señor llega y le dice, descálzate, y el cuate se descalza. Y entonces el cuate está así bien atento porque la zarza le habla, y entonces Dios le dice, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y se pone los zapatos otra vez, yo creo, porque como que no se la creyó, así como que dijo, pues ¿cómo que yo, no? Así como que, entonces no te hagas que la zarza te habla. Así le pasó a Moisés, ¿no? Bueno, Moisés, cuando se está convencido, después yo creo que de haber argumentado dentro de sí con la cosa de creer que Dios le hablaba, le dice, bueno, Señor, ok, sí voy, pero dime de parte de quién les digo que voy. ¿Sí? ¿Se la saben? ¿Y qué les dijo? Yo soy el que soy. Y si oye bien padre, yo soy el que soy, ¿no? Y no me parezco a nadie, ¿no? No, Dios le dice, yo soy el que soy. Y cuando me fui a la escritura original, ese nombre o ese yo soy el que soy está representado por 4 letras como las conocemos usted y yo, ¿no? Que es una Y, una H, una V y una H. De ahí se deriva que muchos le dicen al Señor Jehová, hay otras que le dicen Yahvé, pero fíjese, empecé a leer, el pueblo judío considera este nombre tan santo, pero tan santo que no se creen ni siquiera dignos de pronunciarlo. Y yo decía así como, yo siempre soy de los que al Señor le digo, o me explicas, o no avanzo, o no predico, ¿no? Entonces, qué bueno que el Señor me explicó, porque no estaría yo aquí el día de hoy, ¿no? Cuando me puse a investigar cómo se pronuncia desde la raíz hebrea el famoso YHVH, porque yo decía, si lo pronuncio así, han de decir que es hermano de Artudito, ¿no? Y dice, los judíos lo pronunciarían como Yahvé, ¿no? Otros lo pronuncian como Yah, He, Va, He. Y yo le decía, Señor, yo me quedo con Yahvé, ¿sí? Está medio difícil esto.
Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que de la manera que la pronuncie requiere un esfuerzo de respirar. ¿Lo puede decir conmigo? Diga, Yahweh. Se siente así como que, ¿no? Yahweh. ¿Sí? Ahí fue donde aprendí una cosa muy importante. Había un rabino mesiánico que describe que la pronunciación del nombre de Dios es como el mismo respirar. Y dije, esto me gusta. ¿Sí? Le seguí investigando. Ajá. Le seguí investigando y me acordé de la parte donde Dios crea la tierra y se encuentra solo y dice, voy a crear al hombre. Y todos nos la sabemos, tomó barro, le dio forma, ¿y qué hizo? Le sopló aliento. ¿Sí? Y eso es lo único que nos hace diferentes de cualquier otro ser. Dios nos dio aliento y muchos dicen que nos dio su espíritu, nos dio vida. Y lo más interesante del asunto es que nunca lo tuvo que volver a hacer. Esa vida que sopló en Adán fue transmitida a Eva, que fue tomada de ellos, y de ahí se volvió a dar, pero nunca tuvo que volver a dar aliento a nadie más, porque nada más era necesario hacerlo una vez, porque era absoluto como Dios. ¿Sí? De hecho, aprendí una cosa bien interesante. El barro en hebreo se dice Adama, y de ahí se tomó el nombre Adam, y de ahí conocemos a Adán. Y dice que es hombre soplado por el viento, por el polvo, o del polvo. Y dije, mira, muy interesante. ¿Sí? Cuando le seguí escarbando este asunto, me di cuenta que existe una sola palabra que representa dos significados. Si nosotros nos vamos al griego, hay una palabra que se llama numa. ¿Puede decir conmigo numa? Numa significa dos cosas, espíritu y aliento. Y si nos vamos al hebreo, todavía más para atrás, tenemos una palabra que se llama rúa. ¿Puede decir rúa? Rúa significa espíritu y significa aliento. Quiere entonces decir que esa palabra o ese aliento que Dios sopló en Adán fue su espíritu. ¿Sí? Por eso Dios cumplió cuando Él nos dijo, Él dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dios es tres, nosotros somos tres, somos cuerpo, somos alma, y cuando decidimos aceptarlo en nuestro corazón, somos espíritu. Es la tercera parte, ¿sí? Y es cuando obtenemos nuestro numa, cuando obtenemos nuestro rúa y recuperamos aquello que nos fue dado por derecho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que entrar a la presencia de Dios, y esa es una de las cosas que no identificamos. Todo el mundo, aquí cantamos mucho, Espíritu ven, Espíritu ven, ¿sí? ¿Y qué hacemos con ese Espíritu? No hacemos mucho todavía, pero ir a la presencia de Dios es irrigar todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser con ese rúa, con esa numa. Y nosotros nos quedamos en la antesala cuando oramos y no nos damos cuenta que necesitamos de ese rúa. Fíjense nada más, ahorita estamos hablando de que vamos a orar por personas. Si usted respira adecuadamente, su cuerpo va a estar bien porque va a tener oxígeno, ¿sí? De hecho, el pastor y yo leímos hace tiempo un libro que me encantó descubrir el peligro de los refrescos, ¿no? Los refrescos no engordan porque tengan azúcar. Los refrescos engordan porque están llenos de ácido. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ácido que es el que se encarga de que el azúcar dentro de una lata de refresco no se asiente, ¿sí? Y el ácido es todo lo contrario al oxígeno. El ácido acaba con el oxígeno. Cuando usted se toma un refresco, está llenando su cuerpo de ácido. Y eso quiere decir que el líquido que va dentro del H2O de lo que usted se tomó no tenga ningún efecto. Y decía el autor del libro que es posible que una persona se deshidrate por completo tomando refresco, por inaudito que parezca, por el efecto del ácido. Y que se requieren cerca de 32 a 36 vasos de agua
para poder revertir el efecto de tomarse un refresco, ¿no? Ya trato de no tomar refrescos desde entonces. ¿Sí? Una de las cosas es que nosotros nos oxigenamos adecuadamente, nuestro cuerpo va a estar bien. Si nosotros empezamos a orar y empezamos a llenarnos de ese espíritu que ya está ahí, vamos a tener una oración adecuada. Porque en ese momento todo nuestro ser va a estar bien. Dos cosas que nos detienen de orar es, número uno, creemos que no tenemos derecho de estar en ese lugar, y número dos, no sabemos a qué vamos a ese lugar. ¿Sí? Tenía un pastor que decía que hay oraciones que no pasan del techo, porque estamos tan concentrados en lo que vamos a pedir que nos olvidamos de con quién estamos. ¿Sí? Dios nos dijo en el capítulo 6 de Mateo, nos decía que cuando oremos, no lo hagamos en lugares públicos, porque de nada sirve. Dice, ellos ya tienen su recompensa, pero que no lo hagamos. Y decía que no repitiéramos como locos, sino nos invita a que vayamos ¿a dónde? Al lugar secreto. Y una de las cosas que yo aprendí cuando estaba haciendo este ejercicio de meditar acerca de todo lo que iba a compartir el día de hoy, es cierto, yo cuando voy a orar, busco un lugar, me encierro, ¿y sabe qué es lo primero que hago? Y me lo aseguro que muchos van a coincidir conmigo. Uno se siente y dice, ay Señor, ¿no? Si nosotros empezamos a orar con la conciencia de que el aliento de vida de Dios, que es su espíritu, que su rúa y que su numa empiece a fluir a través de nosotros, ahora sí podemos empezar a tener una verdadera conversación con Dios. En ese momento todo nuestro ser está perfectamente bien y está perfectamente equilibrado, porque primeramente sabemos que tenemos un derecho de estar en su presencia, y número dos, dejamos que su espíritu empiece a componer nuestra vida y entonces nos convertimos en intercesores. Es un momento en donde dejamos de repetir, y es un momento en el que empezamos a creer. Es un momento en el que dejamos que Dios verdaderamente nos hable y empezamos a escuchar la voz de Dios. Yo le platicaba al pastor hace unos días y me impactó mucho. Estaba yo compartiéndole a una persona acerca de la autoridad espiritual y le decía, es que cuando Jesús se encontró con el endemoniado gadareno, él nomás le dijo, ¿cómo te llamas? Por identificarlo, le dijo su nombre y lo echó a los puercos, y nunca se vio así de esos que gritan de, ¡yo te reprendo! ¿No? Y me lo llevé de tarea y le dije, Señor, necesitamos platicar al respecto de esto, porque yo sí lo creo, pero necesito que me lo enseñes con piedritas y bolitas, ¿no? Y llegó un pastor, un señor así chaparrito de la India, a la iglesia donde yo voy en Guadalajara, con una tranquilidad y con una serenidad, y el cuate empezó a hablar y predicó, y después de que predicó, me llama mucho la atención porque le decía, ¿quién viene por sanidad? Y empieza un cuate a decirle, es que yo quiero que oren por mis riñones porque me acaban de decir mis riñones, y el cuate le decía, no. Si tu riñón derecho tiene esto y tiene esto y tiene esto, y tu riñón izquierdo tiene esto y tiene esto. ¿Cuándo es tu siguiente cita con el médico? Y le dice, tal día. Pues te va a decir el Señor que está todo bien porque te está sanando en este momento. Yo se lo prometo, estaba a punto de levantarme a gritar de la emoción. Yo decía, este cuate sí tiene a Dios, porque él no tiene que gritar, la chamba la hace el Espíritu Santo. Este cuate viene bien oxigenado, ¿sí? Este sí hizo sus ejercicios de respiración antes de. Eso es estar en presencia de Dios, el saber que todo está bien y que solamente tiene uno que escuchar la voz de Dios. Y entonces cuando empezamos a orar, dejamos de pedir y empezamos a declarar, ¿sí? Y yo le aseguro, cuando hicimos este ejercicio la primera vez el año pasado, se lo prometo que a mí me faltaban separadores de toda la gente que yo quería que viniera. Me faltaban. Pero en el momento que escuché la voz de Dios, el Señor me dio personas en específico por las cuales tenía que orar. Y eso es algo que ustedes están a punto de hacer. Están entrando en un ejercicio en donde tienen que entrar con la conciencia. Y ahorita, ¿todos levantaron su mano? ¿Sí? Bueno, cuando reciban esto, recíbanlo con esa conciencia y llévenlo de frente. Este es su boleto de entrada a la presencia de Dios. Y dígale, Señor, yo no vine hoy a pedirte algo,
vengo el día de hoy por el derecho legal de que tú me escogiste y vengo a tu presencia. Y antes de que yo hable una palabra, necesito que tu Espíritu Santo entre e irrigue todo mi ser y haga un acto profético. Haga lo que decía mi pastora aquella en Torreón, que decía: lo físico tipifica lo espiritual, y empiece a respirar profundo, empiece a respirar lento y deje que el Espíritu Santo empiece a entrar en usted. Se va a dar cuenta que no necesita tener palabras, el Señor las va a poner en su boca y usted va a empezar a orar en una nueva dimensión. ¿Sí? Entonces, yo le voy a invitar a hacer un acto profético el día de hoy. Póngase de pie, por favor. Vamos a tomar un momento y vamos a orar, pero no vamos a orar como estamos acostumbrados. ¿Sí? Lo primero que le voy a invitar es, ahora sí que en serio, aunque se vea chistoso, levante sus manos y llénese. Y ahora suéltelo. Y vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3. Y una última vez, llénese con mucho. Y suéltelo otra vez. Ahora cierre sus ojos, ¿sí? Y empiece a decirle de una manera distinta. Venga en serio, con toda la certeza de que usted ha pagado, como si usted hubiera pagado su boleto. Párese delante de Dios y dígale: Señor, vengo a tu presencia, porque estoy consciente de que tú me invitaste. No vengo porque tengo ganas, vengo porque me llamaste. En este momento estoy dejando a un lado mis intereses, estoy dejando a un lado lo que los demás opinan de mí, y estoy haciendo un acto profético, así como hicieron Pedro y como hicieron Andrés. En este momento dejo todo lo que entiendo y vengo delante de ti, y vengo a tu presencia, y vengo a que escuches mi oración. Señor, no quiero ver si llego a tu presencia, estoy en tu presencia y necesito que me escuches. Necesito que me hables. Y Señor, me quiero llenar de ti. Y empiece a llenarse físicamente de aire. Empieza a respirar con profundidad. Empieza a dejar que el Espíritu Santo le llene. Empiece a respirar como nunca lo había hecho. De manera que usted esté concentrado en cómo hasta la punta de sus pies ese aire que está respirando llega y se olvide de todo lo que tenía que orar. Llénese de ese espíritu, respire, siéntase con la libertad de hacerlo con sus manos arriba, respire. Aprenda a estar en silencio delante de Dios. Llénese de la presencia de Dios. No necesita nada más.